hermanos, Dios les bendiga a todos. Qué bueno que estamos juntos, les felicito por continuar en el curso y cumplir. Bendiciones, vamos a iniciar con un tema importante y un tema que muchas veces genera eh, confusiones. Y bueno, uno de los motivos por el cual lo vamos a compartir es eso, evitar cualquier tipo de confusión. ¿Cuál es ese tema? Imposición de manos. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Qué debo? ¿Qué debo no hacer? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Vamos a iniciar y vamos a iniciar con una oración. Padre, la verdad es que somos nosotros los que necesitamos esa imposición de manos. Ayúdanos a mirar este tema a la luz de tu palabra, guiados por tu Santo Espíritu, y que a través de este estudio podamos entender los principios de la imposición de manos. Ayúdanos a comprender cuándo podemos hacerlo y cuándo no, y ayúdanos a hacer bendición a otras personas. Quita el miedo, quita la vanagloria de nuestras vidas y que podamos hacerlo conforme tu palabra dice. Guíanos por tu Santo Espíritu, Señor, y ayúdame a mí a poderlo compartir de una manera elocuente, clara y con gracia a mis hermanos, para que sea también de bendición para ellos y para mí. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar imposición de manos. Primero, antes que nada, quiero aclarar quién es el que transmite la bendición, quién es el que bendice, porque podemos creer que mis manos tienen algún poder sobrenatural y que por eso, ahora que el Señor me dotó de ese poder, yo puedo transmitir bendición a otras personas. ¿Quién bendice? Bueno, Santiago 1:16 dice, amados hermanos míos, no erréis, es decir, no se equivoquen, no se la crean, no piensen que ustedes tienen algún poder especial y que por eso ahora sus manos merecen culto, merecen algún trato especial, porque Dios los dotó a ustedes de un poder especial, de una unción especial. Amados hermanos míos, no se equivoquen, no erréis. ¿Qué quiere decir Santiago? Bueno, versículo 17. Toda buena dádiva, ojo con esto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Quién es el que bendice? Dios. Todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Dios, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. Es decir, la misma bendición que Pablo era capaz de transmitir a los demás en el libro de los Hechos, que Jesús era capaz de transmitir y que está narrada en los Evangelios, es la misma bendición que nosotros podemos transmitir. ¿Por qué? Porque Dios no tiene variación. Pero que no nos equivoquemos, no pensemos que somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Así que quien merece la gloria es Dios. A quien hay que buscar bendecir es a la otra persona. Y nosotros somos solamente el conducto por medio del cual Dios manifiesta su bendición a los demás. Pero no te equivoques, no te la creas. Tú y yo no tenemos nada, pero absolutamente nada especial. El especial es Dios, que quiere bendecir a la otra persona, utilizándonos a nosotros como un medio. Bien, vamos a ver algunas razones bíblicas para imponer manos. Y ahorita vamos a ver qué es imponer manos.
Pero primero vamos a ver las razones bíblicas. Marcos 10:16. Y tomándolos en los brazos, ¿qué? Poniendo las manos sobre ellos, ¿qué? Los bendecía. La primera razón para imponer manos. Para bendecir. ¿Qué es bendecir? Llevar cosas buenas a los demás. Aquí vemos el ejemplo de Jesús. Los tomaba en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, sobre los niños, les bendecía. Podemos imponer manos para bendecir. Voy a poner un ejemplo. No sé, vamos a visitar a un bebé recién nacido y no vamos a decir voy a imponer las manos sobre él. No, sino tomamos al recién nacido en nuestros brazos, lo cargamos y bueno, oramos por él. Señor, yo te ruego que traigas bendición sobre él, que tu voluntad se cumpla, que siempre le ayudes a caminar en tus caminos. Y estamos cargando al bebé y estamos transmitiendo bendición sobre de él. Eso es imponer manos para bendecir. Otra razón, Hechos capítulo 8, versículo 17. Entonces les imponían las manos y, ¿qué pasaba? Recibían el Espíritu Santo. Una segunda razón para imponer manos es para ministrar el bautismo en Espíritu Santo. Dentro de 2 meses escasamente vamos a tener bautismos en agua. Al finalizar los bautismos en agua vamos a ministrar el bautismo en Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se hace? Se ora por las personas y se les impone manos. Obviamente quien hace esto debe de reunir determinadas condiciones y él mismo debe de ya haber recibido el bautismo en Espíritu Santo. Una de las señales, ustedes lo saben, de que fuimos bautizados, fuimos llenos con el Espíritu Santo, es la oración en lenguas. Debemos de poder orar en lenguas fluidamente, con libertad. Debemos de ser capaces de poder hacerlo sin tener dudas, porque recuerden, lo que doy, eso ministro. Entonces, digo, lo que tengo, eso doy, eso ministro. Entonces, debo de poder fluir con libertad en el bautismo en Espíritu Santo. Ministrar quiere decir eso, transmitir, servir. Entonces, bautismo en Espíritu Santo, y lo hacían imponiendo las manos. Eso lo vamos a hacer. Generalmente se imponen las manos sobre la cabeza para ministrar el bautismo en Espíritu Santo. Esto no quiere decir que el bautismo en Espíritu Santo solamente se pueda ministrar con la imposición de manos, sino que la imposición de manos es una de las formas en las que se ministra el bautismo en Espíritu Santo. Y recuerden, lo voy a estar recalcando a cada momento, nosotros no tenemos ningún poder. Quien ministra el bautismo en Espíritu Santo es el Señor. Utiliza nuestras manos como un conducto, simplemente como un conducto. La gloria siempre debe de ser para Él. Si tú participas en la administración del bautismo en Espíritu Santo y las personas empiezan a orar en lenguas, no permitas que después alguien te vaya a felicitar porque a través de ti recibió el bautismo en Espíritu Santo. Siempre debes de buscar que la gloria sea para Dios. Nunca se te debe de olvidar esto. Tercera razón por la cual imponer manos. Hechos 28:8. Y aconteció que el padre de Pluvio estaba en cama. Ojo, el padre de Pluvio estaba en cama. ¿Por qué estaba en cama? ¿Estaba durmiendo? No, dice allí, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, fíjense,
después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Esa es otra razón, quizá la más común, que, por la cual se imponen manos, para ministrar eh, sanidad, para ministrar sanidad. Y esta es una de las razones más riesgosas para nosotros al imponer las manos. Y quiero aclararlo, no es riesgosa porque se me vaya a contagiar la enfermedad. En primer lugar, para imponer manos sobre un enfermo, yo no debo de tener ningún sentimiento contrario al amor para el enfermo, es decir, no lo toco porque me vaya a contagiar. Si hago eso, no tengo la condición espiritual para poder imponer manos. Yo debo de hacerlo por amor. No debo de tener asco, no debo de sentir repulsión, no debo de hacer eso. Debo de ver a la persona como un objeto, más bien como una persona, como un alma que rescató Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz. Entonces, se ministra sanidad, se imponen las manos. Por ejemplo, eh, una vez estábamos en un campamento de jóvenes, uno de los muchachos se torció un tobillo. Bueno, estaba allí, hicimos que se sentara, eh, lo tomé de su tobillo, oré por él y bueno, el tobillo sanó. Entonces, primero se ora, se imponen manos y el Señor ministra sanidad. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. No es yo tengo poder para sanar y entonces pongo mi consultorio, ¿no? Imposición de manos para sanar. Y entonces me convierto así como en el doctor o a ver, vengan y yo lo sano de cualquier enfermedad. No, no, no. Recuerden, la gloria es para Dios y quien decide sanar o no sanar al enfermo es Dios, no yo. Debo de estar bien consciente de eso. Miren, eh, la sanidad es un terreno en donde quisiéramos tener el poder para decidir quién sana y quién no sana, pero la verdad es que nosotros no determinamos eso. Quien decide quién sana y quién no sana, no somos nosotros, es Dios. Así que primero, antes de orar por un enfermo, debo de pedir dirección a Dios para saber por qué debo de orar. Por ejemplo, vamos a un hospital. Y me ha pasado muchas veces que llegan hermanos o hermanas diciéndome, es que yo tengo el llamado de ir a orar por los enfermos a los hospitales. Y les digo, está bien, felicidades, gloria a Dios por ese llamado y gloria a Dios por esa unción que tú recibiste para ir a hacer ese llamado, pero vamos a aclarar las cosas. ¿Qué es ir a un hospital a orar por un enfermo? Ir a un hospital a orar por un enfermo no es que yo pueda ir y cama por cama sane a todos, sino que yo voy a un hospital, estoy orando, eh, estoy en ayuno, y entonces el Señor me indica a dónde ir, o voy a visitar a un enfermo a, a un hospital, un familiar, vamos a ponerlo así, un familiar enfermo. Y si antes de entrar al hospital yo ya oré, estoy pidiéndole a Dios dirección, y el Señor me dice, no lo voy a salvar, perdón, no lo voy a sanar, va a morir. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Aferrarme y decir, no, es que en el nombre de Jesús impongo las manos para que sanes? No, debo de llevarlo a salvación, debo de llevarlo a arrepentimiento, debo de hablar con sus familiares, debo de estar preparado para ministrar consuelo. Obviamente no voy a decir va a morir, ¿no? Porque no soy el oráculo de Dios,
No, no, no. Pero mi oración es distinta, mi visita va encaminada a otro fin, porque muchas veces mi carne quiere orar, sobre todo si amo a esa persona, orar para que sane. Pero si no es la voluntad de Dios, Dios no va a cambiar su voluntad porque yo ore para que Él la cambie. Entonces, ministrar sanidad es algo que debe de estar guiado por el Espíritu Santo. Y muchas veces el Señor me lleva a orar por sanidad de las personas, aun cuando estas personas no manifiesten ninguna enfermedad, porque hay enfermedades que están dentro, que no se manifiestan, sobre todo las espirituales, amargura, resentimiento, rencor, miedo, etcétera. Y el Señor nos lleva a orar por ese tipo de sanidad. Así que, ojo, la gloria siempre es para Él, quien ministra la sanidad y quien decide eh, eh, a quién sana y a quién no, es Dios, y yo debo de estar guiado por el Espíritu Santo para ministrar sanidad en la vida de alguien más. No se dejen llevar por los sentimientos. Es Dios quien lo determina y nosotros solamente somos servidores de Él. Así que hay que hacer lo que Él quiera que hagamos. Cuarta razón. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con imposición de manos del presbiterio. Aquí hay otra razón por la cual se imponen manos, para levantar servidores. Cuando un servidor, eh, más bien cuando un hermano recibe el llamado de servir y lo acepta, ojo con esto, o sea, yo no puedo forzar a nadie a servir, voy a orar por ti para que tú empieces a servir en el ministerio de niños y quieras o no quieras, voy a orar por ti para que Dios te levante como maestro. No funciona así. Quien tiene el llamado para servir debe de aceptar ese llamado y después, bueno, un grupo de hermanos, en este caso se llamaba presbiterio, grupo de ancianos allí, personas maduras, oran por él para levantarle como servidor, para que él reciba la unción que necesita para ejercer ese servicio. Pero primero, el nuevo servidor, perdón, o tiene que aceptar el llamado al servicio. Muchas veces a un servidor, a mi esposa como pastores, el Señor nos revela, fulano de tal tiene que, o yo lo quiero levantar como servidor de tal o cual servicio. No, uno empieza a observar a ese hermano, uno empieza a ayudarle a entender su llamado, y cuando él acepta ese llamado, cuando él descubre ese llamado, bueno, uno ora por él y impone manos. Sí, pero es para levantar servidores, no para forzar a los servidores a servir. Si el hermano dice, yo no estoy convencido de que debo de estar sirviendo aquí, podrá orar toda la iglesia por él, pero no va a funcionar. Si él decide no hacerlo, es que no lo va a hacer, porque el servicio es voluntario. Dios no te va a forzar, nunca va a forzar a nadie a servirle solamente porque él dice. Debe de ser voluntario porque debe de ser una muestra de gratitud. Entonces, solamente la imposición de manos es para confirmar ese llamado, para pedir que haya dirección, que haya unción, que descubra dones que tiene para ese servicio. Esa es una cuarta razón por la cual imponer manos. Quinta razón. Hechos capítulo 13, los versículos del 2 al 3.
Quinta razón. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, vean esto. ¿Quién dice? El Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Sirviendo, ministrando al Señor y ayunando. Vean la condición que tenía este grupo de hermanos que estaba orando en ese momento. Ministrando estos al Señor y ayunando, entonces dijo el Espíritu Santo, es decir, ojo, hay que estar atentos a la voz del Señor, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién eligió a Bernabé y a Saulo? ¿El grupo de hermanos? No, los eligió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, quiero que aparten a Bernabé y a Saulo porque los he llamado para una obra especial. Aquí estaban los discípulos de Jesucristo ya funcionando como iglesia y estaban en una reunión de oración, estaban ayunando en esa reunión de oración, es decir, tenían una disposición espiritual para escuchar la voz de Dios y el Espíritu Santo habló y les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Por qué? Porque tengo una obra especial para ellos. Versículo 3. Entonces, habiendo, ojo con esto, vean esto, ayunado y orado, ¿qué? ¿Qué hicieron? Les impusieron las manos y les despidieron. La quinta razón es para confirmar un llamado. Pero vean que la oración y el ayuno están presentes. ¿Por qué? Porque tengo que escuchar con mucha claridad la voz del Señor. Y vean, fue un grupo de hermanos que estaban en oración y ayuno y servicio. Fue un grupo de servidores que estaban ayunando y orando, no para buscar quién iba a ser enviado a una misión especial por el Espíritu Santo. Estaban orando, ayunando y sirviendo. Esa era su forma de vida. Y entonces, en medio de esa reunión, en medio de ese ambiente propicio para escuchar la voz del Señor, no estaban simplemente comentando las incidencias del partido, no estaban criticando a los demás hermanos de la congregación, no estaban diciendo, desafinó el de la alabanza, el pastor se equivocó en esta cita. No estaban haciendo eso, estaban sirviendo, ayunando y orando. Entonces, en ese ambiente espiritual que todos tenían, el Espíritu Santo habla a todos y les dice, Bernabé y Saulo tienen una misión especial. Aquí no hay votaciones. No es, bueno, tenemos una misión especial, vamos a votar para ver quién de nosotros va a ir. ¿Quién eligió? El Espíritu Santo. Por eso en la iglesia nunca va a haber votaciones para elegir a nadie, porque la iglesia es del Señor y quien elige los servidores de la iglesia es Dios. Nosotros solamente tenemos que tener un oído atento para escuchar la voz del Señor. Y entonces, una vez que este grupo de hermanos que, ojo, los reitero, servían, ayunaban y oraban, una vez que este grupo de hermanos escucha al Espíritu Santo, entonces, como su condición espiritual estaba lista, ellos aceptan que Bernabé y Saulo son elegidos por Dios para una misión especial. No dicen, bueno, pues que me lo confirme Dios. No dicen, bueno, yo creo que necesitamos que vengan más hermanos. No, el Espíritu Santo habló, ellos obedecieron. Y vean, una vez que este grupo de hermanos recibe
esa orden de apartar a Bernabé y a Saulo, el versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado, orado, les impusieron las manos y les despidieron. Vean el orden. Estaban en una reunión de oración, los servidores, y estaban en ayuno. Escuchan la voz del Señor y entonces no cuestionan, sino continúan orando y ayunando. Y cuando hacen eso, cuando están en oración y ayuno, entonces imponen las manos y les dicen, vayan y hagan la misión para la cual se les ha mandado. Por ejemplo, cuando el Señor levanta a un grupo, o digo, a un matrimonio, a una familia, para ser pastores en alguna de las filiales de Calacuaya, o sea, si se están congregando allí los hermanos, lo que se hace es que pasa la familia al frente, ora toda la iglesia por ellos, los pastores les imponen las manos y les envían a, a servir a donde fueron llamados. Cuando el Señor empieza a levantar más pastores en la iglesia para ir a atender otras iglesias que van a ser filiales del Centro Cristiano Zumpango, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a imponerles las manos, vamos a orar toda la iglesia por ellos y les vamos a enviar a hacer ese llamado. Y así debe de pasar con todos. Pero ojo, otra vez reitero, quien bendice es Dios, quien elige es Dios. Nosotros solamente oramos en obediencia a lo que Dios dijo. Así que la gloria es para Él, la unción proviene de Él y el llamado tiene que ser aceptado primero por las personas a las cuales el Señor destinó para cumplir esta misión. Y debe de haber una condición espiritual que me permita imponer las manos. Continuamos. Sexta razón. Vean esto. Números 27 del 18 al 20. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Num, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en la presencia de ellos. Vean esto. Y pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Eso es muy interesante. Aquí Moisés sabía que había llegado al final de sus días, sabía que iba a morir. Él estaba consciente porque se lo había dicho el Señor que no iba a entrar, no iba a entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice con claridad a Moisés qué hacer. Toma a Josué, hijo de Nun, que era, vamos a llamarle, su secretario particular de Moisés, y vean esto, Josué tenía una característica, varón en el cual hay espíritu. ¿Y qué tenía que hacer Moisés? Pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar. Lo lleva, o sea, Moisés, que era el comandante de, de Israel en ese entonces, el libertador, quien guiaba al pueblo hacia la tierra prometida, puso su mano sobre Josué y lo presenta delante de Eleazar, que era el sumo sacerdote, y delante de la congregación. En la presencia de Eleazar y del sumo y de la congregación, perdón, le dice, y le darás el cargo en presencia de ellos. Es decir, que estaba diciéndole Dios que hiciera a Moisés, transfiere tu cargo. Tú vas a morir,
Pero la congregación, pueblo, no puede quedarse sin un guía, sin un líder. Transfiere tu liderazgo a Josué. Pasa la estafeta. Y es algo que se tiene que hacer. No somos eternos. Hay que pasar la estafeta. Pero durante un tiempo, Josué estuvo capacitándose, siendo capacitado por Dios, mirando a Moisés, sirviendo a Moisés, estando cercano a Moisés. Y cuando llegó el tiempo de pasar la estafeta, el Señor le dijo a Moisés, hazlo así. Pon tu mano sobre él, preséntalo delante de Eleazar, preséntalo delante de toda la congregación y delante de ellos. Les vas a decir, el siguiente es Josué. Otra vez, no hay elección, no es, ya se murió el pastor, vamos a votar para ver quién sigue. No existe eso. Esto no es una democracia, la iglesia no es una democracia, es una teocracia, es decir, Dios es el rey y quien elige, quien decide, es él. Entonces, vean, transfiere el cargo en presencia de Eleazar y de toda la congregación. ¿Y qué hizo o qué pasó cuando Moisés puso su mano sobre Josué? Versículo 20, y pondrás tu dignidad sobre él, tu cargo, tu unción. Vas a poner tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Es decir, transfirió el liderazgo, la dignidad de ese cargo a Josué, hijo de Nun, su secretario. Toda la congregación le tiene que obedecer. Entonces, la imposición de manos, una sexta razón, es para transferir un cargo. Voy a poner un ejemplo. Otro ejemplo. Supongamos que, no sé, hay un responsable, el responsable del servicio ministerio que ustedes quieran. Voy a poner el de porteros. Ha sido fiel en su servicio, ha cumplido con sus responsabilidades, tiene un servidor cercano al cual está discipulando, y eso es algo que deberíamos estar haciendo todos los responsables, discipular a alguien más. Entonces, el Señor le dice al responsable de porteros que tiene que eh, empezar a servir en otro servicio, en un nuevo servicio. Estoy hablando simplemente como ejemplo, en un nuevo servicio. El Señor le llama a servir en el nuevo servicio de mm, eh, control el control de suministros, vamos a llamarlo así. El control de suministros. Quién sabe qué sea eso, pero el control de suministros. Entonces, él tiene que hacerse cargo de otra responsabilidad. Tiene que empezar a formar su equipo de servidores, tiene que empezar a hacer crecer ese servicio en la iglesia y no puede estar haciendo dos cosas. No puede seguir siendo el responsable de porteros y el responsable del control de suministros. Ya no puede. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Transferir ese cargo de responsable de porteros a otra persona. Tiene que dejar una cosa para iniciar la otra. Entonces, bueno, se hace así, se imponen las manos delante de todos los demás, en este caso, delante de todos los hermanos que sirven en el servicio de porteros. Bueno, pues se transfiere el cargo, yo soy el responsable de porteros hasta hoy, pero el Señor me manda a hacer otra cosa, así que
nuevo responsable es fulanito, le imponemos las manos, transfiero mi dignidad, mi unción, mi cargo a él, vamos a orar todos por él y reconozcanle a partir de este momento como el nuevo responsable. A partir de este momento las decisiones las toma él. ¿Qué sucede si alguien del servicio de porteros no le parece las decisiones que está tomando el nuevo responsable? Ya no se vale que vayan con el anterior responsable y le digan, oye hermano, es que mira, se está equivocando. Él es el responsable. Así se transfiere un cargo. No es transfiero mi cargo, pero sigo estando a cargo. No, ya no. Si el Señor dijo hasta aquí, es hasta aquí. Y debo o debemos todos de entenderlo. Así que, bueno, es para transferir un cargo, alguna responsabilidad que también se impone en las manos. Pero vean, otra vez, quien decide es Dios, quien guía es Dios. Yo solamente obedezco y la gloria es para Él. Un cargo no es un rango, un cargo es una responsabilidad. Y quien tiene que aceptar la nueva responsabilidad es quien va a recibir el cargo. Si Josué hubiera dicho, no, yo no le entro, bueno, pues por más que Moisés hubiera puesto sus manos y toda la congregación, si Josué decía no, pues era no. Por eso todo responsable de servicio y de ministerio debe de preparar al siguiente sin decírselo, pero debe de prepararlo, guiado siempre por Dios. Bien, sigamos. Esto es importante, vean esto. Primera Timoteo 5:22 dice, no impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participéis en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Qué es esto? No se trataba de andar tocando a todos y sanando y haciendo cosas. No podemos hacerlo con ligereza. Es decir, no podemos ser atrabancados. Durante toda la explicación que llevamos hasta ahorita, les he dicho, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Tienen que tener la certeza de que el Señor quiere que hagan tal o cual cosa. Ministrar sanidad y cosas por el estilo. Tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Imponer manos con ligereza es, como yo oré por fulanito hace unos días y fulanito sanó, entonces ahora voy a orar por perenganito sin preguntarle al Señor qué quiere, y como yo oré por él, entonces también debe de sanar. No pasa eso. Y muchas veces, cuando el Señor me dice, impon manos sobre los enfermos, uno piensa, bueno, y si pongo manos sobre los enfermos y no sanan, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Los dejas exactamente igual, peor no los puedes dejar. Así que no tengas miedo de imponer manos, pero no lo hagas con ligereza. Es decir, no lo hagas atrabancadamente. Debes de ser guiado por el Espíritu Santo. La imposición de manos es algo que los cristianos, los hijos de Dios, podemos hacer, pero, pero no es algo que yo pueda hacer para lucirme, que yo pueda hacer para obtener algún beneficio. Sí, yo voy a orar por ti para que sanes, pero antes tienes que pagarme. No, no funciona así. Yo he visto predicadores, por llamarlos de alguna forma, que dicen, bueno, pues primero siembra y a todos los que sembraron, y sembrar da dinero, y a todos los que dieron dinero, entonces sí pasen y oro por ustedes. No, no funciona así. No es así. Entonces, no impongas manos con ligereza, no seas atrabancado. No busques reconocimiento y no busques sacar algún beneficio. No lo hagas.
Pero ahora vean esto, no impongas manos con ligereza a ninguno. Y ojo con lo que viene porque es bien interesante, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Vean esto, debo de ser guiado por el Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu Santo que puede guiar mis misiles, mis flechas, a pegar en el blanco preciso. Cuando el Espíritu Santo diga no, no puedo hacerlo. Cuando el Espíritu Santo diga adelante, puedo hacerlo y va a haber buenos resultados. Pero tienes que tener una condición espiritual que te permita escuchar con claridad la voz del Espíritu Santo para imponer las manos. Puedes hacerlo, pero no seas atrabancado. Hermano, y si oro por un enfermo y no sana, entonces Dios no me guió o estoy en pecado, no. Si oras por un enfermo y no sana, recuerda, el que sana al enfermo es Dios, no tú. Entonces, pues, si oras por un enfermo y no sana, es que no era la voluntad de Dios sanarlo, punto. No empieces a elegir por quién orar, por quién no orar, pero busca siempre la guía del Espíritu Santo y no tengas miedo. No tengas miedo de imponer las manos. Ojo, no lo hagas atrabancadamente. No lo hagas porque quieres lucirte. ¿Sí? Bien, ahora veamos. Miren esta base bíblica que vamos a revisar de qué es imponer las manos con ligereza. Levítico, capítulo 4, versículo 13. Levítico 4:13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no han de hacer y fueren culpables, es decir, pecadores culpables. Bueno, todos los pecadores son culpables, pero vamos, a pesar de que estaba oculto el pecado, ellos sabían que eran culpables. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Versículo 14. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Toda la congregación comete pecado, se dan cuenta de que cometieron pecado, tenían que llevar a un becerro por expiación del pecado y lo tenían que llevar al tabernáculo de reunión. Pero vean lo que pasa. Y los ancianos de la congregación, ¿qué van a hacer? Pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán el becerro. ¿Qué estaban haciendo los ancianos aquí? Simbólicamente estaban transfiriendo el pecado de toda la congregación al becerro. Eso simboliza este sacrificio de expiación por el pecado de todo el pueblo. Entonces, sin poner las manos con ligereza, por eso me dice el Señor en lo que acabamos de revisar, no lo hagas porque puedes ser partícipe de pecados ajenos. Ahorita vamos a ver algunas razones, pero puedes ser partícipe, puedes, sin quererlo, contaminarte de algún pecado oculto. Por eso no lo hagas con ligereza, no lo hagas para lucirte, ¿sí? Porque, miren, las manos transmitían el pecado de todo el pueblo simbólicamente al animal que iba a ser sacrificado. Eso es también eh, lo que pasa cuando se imponen las manos. Ahora, ponían las manos sobre la cabeza del becerro y así se transfería el pecado del pueblo al becerro. Serio, ¿no? Ahora miren, ¿cuándo no imponer las manos? ¿Cuándo no hacerlo? Solamente hay tres razones. No se imponen manos para liberar. Hay una manifestación del Espíritu Santo, el otro está allí haciendo desfiguro y medio,
Y es muy común que algunos pastores lleguen e impongan manos sobre la persona endemoniada para liberarlo. No lo hagan, no lo hagan. Es peligroso para ustedes, no lo hagan. Entonces, para liberar, no se imponen manos, no se toca a la persona. En ninguna parte de la Biblia, ni el Señor Jesús ni los discípulos, para liberar a un endemoniado, imponían las manos. Entonces, no se imponen manos para eso. No se imponen manos para ministrar salvación. Es decir, voy a orar por ti para que recibas a Jesucristo como el Señor de tu vida. Y entonces te impongo manos. No se imponen manos para eso. No es necesario. ¿Por qué? Porque yo no puedo transmitir a Jesucristo a través de mis manos. Es la persona quien está aceptando el señorío de Jesucristo en su corazón, pero yo no transmito a Jesucristo. Lo toque o no lo toque, si él acepta a Jesucristo, Jesucristo mora en él. Así que no impongan manos para salvación porque no es correcto. Y la tercera razón, y esta es muy importante, no impongan manos si su condición espiritual, la de ustedes, no es correcta. O sea, acabo de discutir con mi esposa y luego vengo a la iglesia a orar por los enfermos. No se puede, no lo hagan. No tenemos una condición espiritual que permita hacerlo. Acuérdense, lo que tengo doy, no lo hagan. Hay que buscar por eso la santidad a cada momento, porque debo de estar preparado. No es, se presentó un enfermo, el Señor me manda a orar por él y le digo, bueno, voy a orar, a ayunar, a ponerme a cuentas con Dios y con mis semejantes y después vengo y oro por ti. Pues no, tengo que estar preparado para que en cualquier momento que se presente la necesidad, yo esté listo para poder actuar en consecuencia. Así que tres razones, no para liberar, no para salvación y sobre todo no sin santidad, no sin santidad. Y hay que ponernos a cuentas siempre, hay que estar listos, hay que pedir perdón, hay que perdonar, hay que tener una vida de oración, de ayuno, de lectura, de servicio, y así tengo la condición espiritual para imponer las manos. Vean esto. Estas acciones que ustedes están viendo en pantalla no significan imponer las manos. Es decir, ay, no voy a saludar al hermano porque es bien pecador y me dijeron que no imponga manos con ligereza. Saludar a alguien, tomarlo respetuosamente como en el primer caso de esta pareja del hombro, no significa imponer manos. No es que no pueda saludar a alguien de mano. Eso no significa imponer manos. Abrazar a alguien, como en la figura de arriba o como en la figura de abajo de la parejita de los ancianos que están abrazando, no es imponer manos. Eso no es imponer manos. Vean aquí hay un grupo de hermanos con una persona que está en la cama de un hospital, que tienen todos sus manos juntas, entrelazadas, porque están orando. Eso tampoco es imponer manos. Así que no tengan miedo de tener un contacto físico con alguien. Imponer manos es cuando hay una intencionalidad de mi parte para ministrar algo al otro, pero no para saludar, no para abrazar, no para despedirme, no para sonreír, no para ser solidario. No sé si me explique con claridad, pero imponer manos eh, requiere de una intencionalidad mía. No te voy a abrazar y te estoy imponiendo manos, no. Te abrazo,
porque te amo, te abrazo, porque Dios quiere consolarte. Voy a, no sé, voy a un velorio. Bueno, pues muchas veces ni siquiera tengo que decir algo. Mi sola presencia y mi abrazo fraterno ministran a la persona, al deudo de la persona que falleció. Y eso no es imponer manos. Soy portero en la iglesia o estoy parado cuando están llegando las personas a la iglesia. Ay, no, como no los conozco y a lo mejor traen pecado, mejor no los saludo. No, eso tampoco es imponer manos. Saludar a alguien de mano no es imponer manos. Recuerden, imponer manos es cuando hay una intencionalidad de mi parte. Voy a orar por ti, por sanidad. Voy a poner mis manos porque estoy orando por tu sanidad. Hay una intencionalidad. Pero si tú estás enfermo y yo solamente te abrazo, eso no quiere decir que te estén poniendo manos. Si yo solamente te saludo, no quiere decir que te estén poniendo manos. ¿Sí? Espero haya quedado claro. Ahora, la tarea. Tarea. Ora por alguien imponiendo manos. Hermano, pero ora por alguien imponiendo manos. Por eso tienes que estar a cuentas, tienes que estar conforme a lo que acabamos de ver. Pero ora por alguien, para bendición, para sanidad. Ora por alguien, ministrale algo, imponiendo manos, no tengas miedo. La tarea va en función o con el propósito de que tú pierdas el miedo. Oye, pero si yo impongo manos por un enfermo y no sana, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Si no sana, no sana. Entonces, ora por alguien imponiendo manos y comenta por escrito el testimonio de lo que pasó en la persona y en ti. Muchas veces cuando se ora por alguien por sanidad sobre todo y esta persona sana, después tenemos que decirle al Señor, Señor, ahora tú tócame a mí, tú imponme tus manos a mí. ¿Para qué? Para que no me la crea. Quien sanaste eres tú. Que yo, de veras, me sienta como lo que soy, solamente un siervo, un conducto de bendición y que siempre te dé la gloria a ti. Hermanos, sean bendecidos. Dios les bendiga mucho. Hagan su tarea. Entréguenmela por escrito. A mi chat, ahí mándenmela. No me manden una copia, una fotografía, no, por favor, porque la verdad es que luego están tan mal tomadas que me cuesta mucho trabajo leerlas, no funcionan bien mis ojos, entonces pónganmela en un archivito o si me la van a dar manuscrita, entonces en la iglesia me dan su tarea, ¿sí? Solamente es un pequeño testimonio, yo no quiero toda la historia, solamente es un pequeño testimonio. El, lo principal de la tarea es que pierdan el miedo de orar por alguien y bendecirlo, imponiendo sus manos. Bendigan a alguien, bendice a tu papá, joven, o a tu mamá, papá, mamá, antes de que se vayan al trabajo, antes de que uno vaya a la escuela, déjenme orar por ustedes, para que el Señor les cuide, para que el Señor les bendiga, para que el Señor prospere todas sus actividades. Yo oro por ellos, les impongo manos o los abrazo, imponiendo manos. Ora por tus hijos antes de irte a la escuela, que se vayan a la escuela. Impongan manos, pierdan ese miedo. Dios les bendiga a todos. Espero que me entreguen su tarea. No, fíjense, no les puse una fecha límite, pero por favor, antes de que termine el curso, me entregan su tarea. ¿De acuerdo? Dios les bendiga. Cuídense mucho. Dejo de compartir pantalla y terminamos nuestra, nuestra grabación.